La noche caía sobre la mansión Casillas como un velo negro, cargado de secretos y peligros ocultos. Mariela, la hija menor de la poderosa familia, caminaba por el jardín iluminado por luces tenues, pensando en sus problemas amorosos con Javier, el hombre que había robado su corazón, pero que ahora parecía distante. De repente, un ruido extraño la alertó, ramas crujiendo detrás de los arbustos. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, pero solo el viento respondió. Antes de que pudiera reaccionar, una figura enmascarada surgió de las sombras y la tapó la boca con un paño impregnado de un olor fuerte y dulzón. Mariela luchó con todas sus fuerzas, pataleando y arañando, pero el mundo se volvió borroso y oscuro. Cuando despertó, se encontró en una habitación sucia y fría, atada a una silla con cuerdas gruesas que le cortaban la piel. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba recordar qué había pasado. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco de las paredes vacías. Afuera, en la mansión, la familia Casillas estaba en caos. Don Arturo, el patriarca, caminaba de un lado a otro en la sala principal, con el teléfono en la mano. «Llame a la policía ahora mismo», ordenó a su mayordomo, pero su esposa, doña Elena, lo detuvo. «No, Arturo, esto podría ser un error. Mariela a veces se va sin avisar». Pero en el fondo, Elena sabía que algo andaba mal. Había visto las miradas sospechosas de su cuñado, Ricardo, quien siempre había envidiado la fortuna de la familia. Ricardo, fingiendo preocupación, se acercó a Arturo. «Hermano, déjame ayudar. Conozco gente que puede investigar discretamente». Pero en su mente, Ricardo sonreía. Todo iba según el plan. Mientras tanto, Javier, el novio de Mariela, recibía una llamada anónima. «Si quieres volver a ver a tu novia, prepara el dinero. No avises a nadie». Javier colgó, sudando frío. ¿Quién podría estar detrás de esto? Recordó las discusiones recientes con su socio en los negocios, un tipo turbio llamado Marcos, quien había amenazado con vengarse por un trato fallido. En la habitación donde Mariela estaba cautiva, el secuestrador entró, quitándose la máscara. Era un hombre alto y fornido, con una cicatriz en la mejilla. «No grites, princesa, esto es solo negocio». Mariela lo miró con odio. «¿Quién te paga? ¿Mi tío Ricardo? Él siempre ha querido mi herencia». El hombre rió. «Tal vez sí, tal vez no. Solo sé que si no pagan, no sales viva». Mariela tragó saliva, pensando en cómo escapar. Recordó las lecciones de autodefensa que su hermano mayor Carlos le había enseñado. Carlos, en ese momento, estaba en la ciudad, ajeno al drama, pero una corazonada lo hizo regresar a la mansión. Al llegar, encontró a la familia reunida. «Mariela ha desaparecido», le dijo Arturo. Carlos frunció el ceño. «Esto huele a traición interna». Sospechaba de Ricardo, pero también de la sirvienta nueva, Luisa, quien había estado actuando extraño últimamente. Luisa, en la cocina, escuchaba todo mientras preparaba el té. Su secreto: era la amante de Marcos, y juntos habían planeado el secuestro para extorsionar a los Casillas. Pero Luisa empezaba a arrepentirse. Mariela siempre había sido amable con ella. En la habitación oscura, Mariela forcejeaba con las cuerdas, logrando aflojar una mano. «Tengo que salir de aquí», murmuró. Fuera, la tormenta comenzaba, rayos iluminando el cielo, como si el destino anunciara más giros. Javier, decidido, se reunió con Carlos en secreto. «Recibí una llamada. Piden rescate». Carlos asintió. «No paguemos aún. Encontremos pistas». Juntos revisaron las cámaras de seguridad de la mansión, viendo la figura enmascarada llevarse a Mariela. «Ese tatuaje en el brazo, lo reconozco», dijo Javier. Era el mismo que tenía el guardaespaldas de Marcos. La trama se complicaba. Traiciones entre amantes, familiares y socios. Doña Elena, sola en su habitación, lloraba. Recordaba una pelea antigua con Ricardo por la herencia de su suegro. «¿Será él?», se preguntaba. Ricardo, en su estudio, marcaba un número. «Todo listo. Asegúrate de que no hable». El secuestrador asentía al teléfono.
Mariela, liberando una mano, buscaba algo para cortar las cuerdas. Encontró un clavo oxidado en el suelo. «Esto servirá», pensó, con el corazón acelerado. La suspense crecía. ¿Lograría escapar antes de que fuera tarde? La familia Casillas, unida por el miedo, empezaba a desentrañar los hilos de la traición, pero nadie imaginaba el plan maestro que estaba por revelarse, uno que involucraba no solo dinero, sino venganzas del pasado que cambiarían el destino de todos. Caracteres: aproximadamente 3985. 8. Punto 4. Section 2. Sección 2. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Casillas como si el cielo llorara por el destino de Mariela. Carlos y Javier, escondidos en el garaje, revisaban las grabaciones una y otra vez. «Mira, esa camioneta negra que se aleja del jardín», señaló Carlos. «La placa está borrosa, pero puedo rastrearla con mis contactos». Javier asentía, pero en su interior dudaba. ¿Y si Marcos era solo una pieza en un rompecabezas más grande? Mientras tanto, en la habitación fría donde Mariela estaba prisionera, ella usaba el clavo para cortar las cuerdas de sus muñecas. El metal raspaba su piel, dejando marcas rojas, pero el dolor era nada comparado con el miedo. «Solo un poco más», se decía, jadeando. Finalmente, una mano libre. Rápidamente desató la otra y luego las piernas. Se levantó tambaleante, buscando una salida. La puerta estaba cerrada con llave, pero había una ventana pequeña, alta en la pared. «Puedo trepar», pensó, apilando cajas viejas para llegar. Afuera, el secuestrador hablaba por teléfono con Ricardo. «La chica está tranquila por ahora, pero si no llega el dinero pronto, tendré que actuar». Ricardo, en su estudio, sonreía con malicia. «Paciencia, amigo, el rescate será mío al final». Pero Ricardo no sabía que Luisa, su aliada indirecta, escuchaba detrás de la puerta. Luisa, con el corazón dividido, decidió actuar. Se escabulló a la cocina y marcó el número de Marcos. «Esto se está saliendo de control. Mariela no merece esto». Marcos, en su oficina oscura, rió. «Tú misma la entregaste, ahora quédate callada o te unirás a ella». Luisa colgó, temblando. ¿Traicionar a Marcos o salvar a Mariela? En la mansión, doña Elena confrontaba a Ricardo en la sala. «¿Dónde estabas anoche, hermano?» «Mariela desapareció justo cuando tú salías tarde». Ricardo fingió ofenderse. «¿Cómo te atreves? Soy familia». Pero Elena vio el sudor en su frente. Arturo intervenía. «Basta, Elena, necesitamos unirnos». Sin embargo, Arturo tenía sus propios secretos. Años atrás, había engañado a Ricardo en un negocio familiar, robándole una parte de la herencia. ¿Era esta la venganza? Carlos y Javier, saliendo del garaje, se dirigieron a la casa de Marcos. Llovía a cántaros, el camino resbaladizo. Al llegar, forzaron la entrada. Dentro, encontraron documentos, planes de extorsión, fotos de Mariela y una lista de pagos a Ricardo. «¡Traidores! Marcos y Ricardo están aliados», exclamó Javier. Pero una sombra se movió. Era Marcos, apuntándoles con una pistola. «Bienvenidos, caballeros. Sabía que vendrían». Carlos levantó las manos. «Déjanos ir y negociaremos». Marcos negó. «El plan es perfecto. Ricardo se queda con la herencia. Yo con el rescate». En la celda, Mariela rompió el vidrio de la ventana con el codo envuelto en su chaqueta. El corte sangraba, pero saltó al exterior cayendo en el barro bajo la lluvia. Corrió hacia el bosque, descalza, el secuestrador alertado por el ruido. «¡Detente!», gritó él, persiguiéndola con una linterna. Mariela se ocultaba tras un árbol, respirando agitado. «Necesito un teléfono», pensó. Luisa, en la mansión, no aguantó más. Se acercó a Elena. «Señora, sé dónde está Mariela. Fui yo quien ayudó, pero me arrepiento». Elena la miró Senlian. «Habla, por Dios». Luisa confesó. «Marcos y Ricardo la tienen en un almacén abandonado en las afueras». Elena llamó a Arturo. «Tenemos una pista».
Pero Ricardo, oyendo, escapó por la puerta trasera. En el bosque, Mariela encontró una carretera y detuvo un auto. «¡Ayúdeme, por favor! ¡Me secuestraron!». El conductor, un camionero, la llevó a la policía, mientras Carlos y Javier luchaban con Marcos. Carlos lo desarmó de un golpe, Javier lo ató. «¡Llama a la policía!», dijo Carlos, pero Marcos rió. Tarde. El plan verdadero es más grande. Ricardo quiere destruir a toda la familia por la traición de Arturo. Javier palideció. «Mi socio era solo el peón». En la comisaría, Mariela declaraba: «Vi la cicatriz del secuestrador y oí nombres: Ricardo y Marcos». La policía irrumpió en la mansión. Ricardo, intentando huir, fue capturado. «No fue solo por dinero. Arturo me robó todo», gritó. Arturo bajó la cabeza. «Es verdad, hermano. Lo siento». Elena abrazó a Mariela al reunirse, pero Mariela susurró: «Hay más». Oí algo sobre un plan que lo cambia todo. En la cárcel temporal, Ricardo confesaba a Marcos por teléfono. El verdadero plan: falsificar documentos para que la herencia pase a mi hijo ilegítimo, Hidden en las sombras. Pero el hijo, desconocido para todos, era Javier. Javier, oyendo la grabación que Carlos había hecho, se derrumbó. ¿Yo? ¿Hijo de Ricardo? La traición familiar se revelaba. Javier era el heredero secreto, plantado por Ricardo para infiltrarse. Mariela, al saberlo, sintió el mundo girar. ¿Todo nuestro amor era una mentira?, Javier juró. No lo sabía. Te amo de verdad. Pero la duda sembrada. La tormenta amainaba, pero el torbellino emocional apenas comenzaba. ¿Podría la familia Casillas sobrevivir a esta red de mentiras? El plan maestro de Ricardo, ahora expuesto, cambiaba alianzas y destinos para siempre. Caracteres: aproximadamente 3.992. 1.1s/sección 3. Sección 3. El amanecer pintaba el cielo de tonos grises y rosados, pero en la mansión Casillas nadie dormía. Mariela, envuelta en una manta, sentada en el sofá de la sala principal, temblaba aún por el frío y el miedo. Elena la abrazaba fuerte, como si soltándola pudiera perderla de nuevo. «Ya estás en casa, mi amor. Nadie te tocará otra vez», susurraba, pero Mariela no podía dejar de mirar a Javier, parado en la puerta, con los ojos bajos y las manos apretadas. La revelación de que era hijo ilegítimo de Ricardo había caído como un rayo. «Dime la verdad, Javier, ¿todo este tiempo sabías quién eras?», preguntó con voz quebrada. Javier negó con la cabeza, acercándose despacio. «Te juro que no. Mi madre me dijo que mi padre había muerto. Nunca imaginé que era Ricardo». Carlos, apoyado en la pared, cruzó los brazos. «La policía ya tiene a Ricardo y a Marcos. El secuestrador confesó todo. El plan era que Ricardo fingiera pagar el rescate, se quedara con el dinero y luego, con documentos falsos, reclamara la herencia completa para su hijo desconocido. Tú, Javier». Arturo, sentado en su sillón favorito, parecía 10 años más viejo. «Yo lo sabía, hijo. Hace años descubrí que Ricardo tenía un hijo fuera del matrimonio. Pensé que era mejor callar, proteger a la familia». Elena lo miró con furia. «¿Proteger? Por tu silencio casi perdemos a Mariela». Arturo bajó la mirada. «Lo siento. Pensé que el pasado se quedaría enterrado». Mariela se levantó de golpe. «Basta de secretos. Quiero saber todo». En ese momento, Luisa entró tímidamente, con los ojos rojos de llorar. «Señora Elena, yo quiero confesar todo. Marcos me convenció con promesas. Dijo que los Casillas eran crueles, que merecían perder algo. Pero cuando vi a Mariela atada, supe que me equivoqué». Carlos la miró fijo. «¿Dónde está el resto del dinero que pidieron de rescate? Porque no llegó nada». Luisa tragó saliva. Marcos lo guardó en una caja fuerte en su oficina. La combinación es el cumpleaños de su madre, 15 de julio de 1982.
Javier asintió. Voy con la policía ahora mismo. Pero antes de salir, se acercó a Mariela. Si no me crees, me iré. No quiero ser la causa de más dolor. Mariela lo miró largo rato, los ojos llenos de lágrimas. No te vayas, no todavía. Necesito tiempo, pero no te vayas. Javier asintió y salió con 2 oficiales. En la comisaría, Ricardo estaba esposado en una sala de interrogatorios. Frente a él, un detective joven leía los cargos: secuestro, extorsión, falsificación de documentos, conspiración. Ricardo sonrió con amargura. No entienden nada. Arturo me quitó mi parte de la empresa hace 30 años. Me dejó en la calle con una mujer embarazada. Ese niño, Javier, era mi venganza perfecta. Lo crié en la sombra para que entrara en la familia y la destruyera desde adentro. El detective alzó una ceja. Pero falló. La chica escapó, usted está preso y su hijo no quiere saber nada de usted. Ricardo apretó los dientes. Aún no termina. Tengo un as bajo la manga. Mientras tanto, en la mansión, Mariela caminaba por el pasillo hacia la habitación de su abuelo fallecido, don Esteban, el fundador de todo. Allí, en un cajón secreto que solo ella conocía, encontró una carta antigua. La abrió con manos temblorosas. Era la letra de su abuelo. A quien lea esto, si algo le pasa a la familia, busquen el testamento verdadero, no el que está en el banco. Está escondido donde el sol nace cada mañana en la casa. Mariela frunció el ceño. El sol nace la ventana este del ático. Subió corriendo las escaleras, ignorando el cansancio. En el ático polvoriento, bajo una tabla suelta del piso, encontró una caja de metal. Dentro, un testamento fechado antes del que todos conocían. Leyó en voz alta: dejo el 60% de mis acciones a mi nieta Mariela Casillas directamente. El resto se divide entre Arturo y Elena. Ricardo queda fuera por voluntad expresa, debido a actos de deslealtad comprobados. Mariela sintió que el aire volvía a sus pulmones. Abuelo, lo sabías todo. Bajó corriendo y reunió a la familia en la sala. Escuchen, hay un testamento anterior. Ricardo nunca tuvo derecho a nada. Y yo controlo la mayoría. Arturo palideció. ¿Cómo es posible? Elena sonrió por primera vez en días. Tu padre siempre fue un paso adelante, Arturo. Carlos rió. Entonces el plan de Ricardo se derrumba. No hay herencia para reclamar. Pero en ese instante el teléfono sonó. Era Javier. Mariela, escúchame. Ricardo acaba de confesar algo peor. Dice que hay una bomba en la mansión, activada por temporizador. Dice que si no le dan inmunidad, todos mueren. El pánico regresó. Carlos corrió al sótano. ¡Busca cualquier cosa rara! Mariela, con el testamento en la mano, miró a su familia. No podemos rendirnos ahora. Llamen a la policía, pero nosotros buscamos. En el sótano, detrás de unas cajas viejas, encontraron un dispositivo pequeño con luces rojas parpadeando. 0047, 0046. El contador seguía bajando. Luisa gritó: ¡es real! Carlos intentó desactivarlo, pero no sabía cómo. Necesitamos a un experto. Javier, llegando en ese momento con la policía, vio la escena. Déjenme. En los negocios con Marcos aprendí sobre explosivos. Era parte de su seguridad. Se arrodilló, sudando. Cables rojo y azul. Uno corta la energía, el otro detona. Miró a Mariela. Confía en mí. Mariela asintió, con el corazón en la garganta. Javier cortó el azul. El contador se detuvo en 0003. Todos exhalaron. Pero Ricardo, desde la cárcel, había sonreído al teléfono. No era la única.
En la oficina de Marcos, la policía abrió la caja fuerte. Dentro, no solo dinero, sino documentos que probaban que Ricardo había comprado acciones falsas años atrás, acciones que ahora valían millones. Si salían a la luz, la empresa Casillas quebraría. El plan maestro no era solo herencia, era destruir el imperio desde sus cimientos. Mariela, sosteniendo el testamento verdadero, entendió. Tenemos que actuar rápido, antes de que Ricardo use eso como última carta. La familia, unida por primera vez en mucho tiempo, se preparó para la batalla final. Pero en las sombras, una figura observaba. El hijo ilegítimo de Ricardo. No era solo Javier, había otro, y ese otro acababa de llegar a la ciudad. Caracteres. Aproximadamente 3987. 1/2, Interrupted Section 4, Sección 4. La mansión Casillas bullía de actividad mientras la policía se llevaba los restos de la bomba desactivada. Mariela, con el testamento verdadero en las manos, se sentía poderosa por primera vez. Con esto podemos salvar la empresa. Las acciones falsas de Ricardo no valdrán nada, dijo a su familia reunida en la sala. Arturo asintió, aliviado. Llevémoslo al abogado ahora mismo. Elena abrazó a su hija. Eres la salvadora de esta familia, Mariela. Carlos, siempre práctico, miró a Javier. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que sabes quién es tu padre? Javier suspiró. No quiero nada de Ricardo. Solo quiero probar que mi amor por Mariela es real. Mariela le sonrió débilmente. Lo creo, Javier, pero hay que cerrar esto. En la comisaría, Ricardo estaba furioso en su celda. «No pueden ganar, llamen a mi contacto», gritó a un guardia corrupto que él había sobornado. El guardia, un hombre llamado Pedro, marcó un número secreto. «Jefe, es hora». Afuera de la mansión, una figura misteriosa bajaba de un taxi bajo la lluvia que volvía a caer. Era un joven de unos 25 años, con ojos idénticos a los de Ricardo. Se llamaba Alejandro, el otro hijo ilegítimo, criado en secreto en otro país. Ricardo le había prometido la mitad de la herencia si ayudaba en el plan final. Alejandro se acercó a la puerta, tocó el timbre. Luisa, quien aún estaba en la casa bajo vigilancia, abrió. «¿Quién es usted?» Alejandro sonrió. «Soy familia. Dígales que Alejandro Casillas ha llegado». Dentro, la familia se sorprendió al ver al desconocido. «¿Casillas? ¿Quién eres tú?», preguntó Arturo. Alejandro sacó una carta de Ricardo. «Mi padre me envía. Dice que el testamento que encontraron es falso. El verdadero lo tengo yo». Mariela frunció el ceño. «¿Padre? ¿Otro hijo?» Alejandro rió. «Sí, el mayor. Ricardo me ocultó para protegerme de ustedes, los traidores». Carlos intervino. «Pruebas, o sal de aquí». Alejandro mostró documentos, un acta de nacimiento y una carta de don Esteban reconociendo a Ricardo como padre de 2 hijos ilegítimos. Pero era una falsificación maestra, parte del plan de Ricardo. Elena palideció. «Esto cambia todo. Si es verdad, la herencia se divide de nuevo». Javier, sintiéndose traicionado otra vez, miró a Alejandro. «¿Sabías del secuestro?» Alejandro negó. «Solo sé que mi padre quiere justicia». Mientras tanto, en la cárcel, Ricardo recibía una visita sorpresa. Marcos, liberado bajo fianza gracias al guardia corrupto. «Amigo, el plan B está en marcha. Alejandro distraerá mientras yo recupero los documentos de la caja fuerte», susurró Marcos. Ricardo sonrió. «Perfecto. Y la traición final, Luisa nos ayudará desde adentro». Luisa, oyendo la conversación de la familia, sintió pánico. Marcos la había amenazado con fotos comprometedoras si no cooperaba. «Tengo que elegir», pensó. En la sala, Mariela confrontó a Alejandro. «¿Por qué ahora, justo cuando todo se resuelve?» Alejandro se acercó.
porque el plan que lo cambia todo es este: unir fuerzas. Únete a mí y derroquemos a Arturo. Mariela rió nerviosa. ¿Estás loco? Él es mi padre. Pero Alejandro sacó una foto antigua, Arturo con una mujer, no Elena. Tu padre también tiene secretos. Esta es mi madre, y la tuya no es Elena. Mariela se tambaleó. ¿Qué? Elena gritó. ¡Mentira! Pero Arturo bajó la cabeza. Es verdad, Mariela, Elena te crió, pero tu madre biológica fue un amor pasajero. La habitación explotó en caos. Carlos empujó a Alejandro. ¡Fuera, mentiroso! Javier defendió a Mariela. ¡Basta! Esto es una trampa. Afuera, Marcos irrumpía en su oficina, pero la policía ya había vaciado la caja. ¡Maldición!, gritó. Llamó a Pedro. Activa el plan C, quema la mansión. Pedro, infiltrado, colocó un dispositivo incendiario en el sótano. Luisa lo vio y corrió a advertir. ¡Fuego! ¡Hay un incendio! La familia evacuó, pero Mariela se quedó atrás por el testamento. Javier volvió por ella. ¡Sal!, gritó mientras las llamas crecían. Encontraron a Pedro,